extorsión, masacres carcelarias, migración, que mueren en las fronteras, en educación y salud, ausencia total por parte del Estado. No se debe evitar que el proceso de control político se trabe por cualquiera de las opciones que se han planteado, es lo que dijo. En este momento escuchamos la intervención de la asambleísta Natalie Viteri. Por la actual administración. Lo que hubo fue, y por expreso descuido de la actual administración, es la renovación automática que el mismo contrato establecía. Y una renovación de contrato es un nuevo contrato, es un nuevo vínculo contractual porque implica la modificación del contrato en cuanto a las fechas, al plazo o alguna de las cláusulas o condiciones que deberían haberse acordado, pero no se hizo porque, como denunció el mismo capitán o contraalmirante Estupiñán, el día que vencía el último día de plazo no lo dejaron subir a Flopec y permitieron, bajo la orden del presidente Hernán Luque, como él lo menciona, que se renove automáticamente este contrato. Ese fue el nuevo contrato. Si la administración actual hubiera actuado en favor del país, no hubiera permitido esa renovación. Si la administración actual hubiera actuado a favor del país, hubiera renegociado ese contrato de tal forma que en esta renovación existieran cláusulas que fueran a favor del país y cobrarle a la compañía Amazonas Tankers aquello que habían perjudicado al Ecuador. Esa es una actuación de un gobierno responsable. Así es que en cuanto a la renovación, ahí está aprobada la acción de este gobierno. Que el 129 tienen que aprobarse el peculado, dicen aquí. Me parece inverosímil que siendo presidente de una comisión de fiscalización, donde debería saberse esos artículos de memoria y a su vez leer las resoluciones de la Corte, diga que no le presentaron la prueba del delito de peculado. Señores, no somos jueces ordinarios, somos jueces políticos. No hay que estar probando y sentenciando lo que hace un juez penal y una fiscalía. Nosotros no nos compete, sería una arrogación de funciones. Es ahí que el mismo artículo 129 establece que no se requiere ni siquiera, no es que dice la sentencia, dice el inicio de un enjuiciamiento político, ni siquiera eso se requiere, es decir, ni siquiera necesita estar en investigación. ¿Y esto por qué? Con todo respeto para todos, porque están confundiendo un proceso penal con un juicio político. Y aquellos que lo confunden deberían o estudiar leyes para que se lancen a fiscales o jueces para que ahí puedan determinar todas sus pasiones, pero no en esta asamblea donde se debería conocer aquello que no solamente se trata hoy, sino que se ha tratado durante todos los juicios políticos. He ahí que, por ejemplo, la Corte Constitucional, en su sentencia número 2137-21-EP/21, dice: finalmente, el control político es esencialmente de carácter subjetivo en cuanto se fundamenta en criterios de libre apreciación, oportunidad y confianza política dentro de las causales y requerimientos previstos en el ordenamiento jurídico, mientras que el control jurídico es de carácter objetivo. Es cuando el juzgador se encuentra sujeto al derecho, al ordenamiento jurídico preestablecido y a la técnica jurídica. Basta con revisar los pronunciamientos de la Corte. Si googlean en esa comisión, los mismos asesores hubieran encontrado estos pronunciamientos de la sentencia, solo con googlear, porque además tienen las herramientas que la misma institución les da aquí en la Asamblea para que tengan a su favor todas las normas y las resoluciones de la Corte. Así también lo vemos en el caso número 001-17-DJ, que es uno de los que han estado comentando aquí, es decir, cuando se destituyó al aquel entonces vicepresidente Jorge Glass. Y era responsabilidad política por los delitos de cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito que estaba la Corte revisando y sobre el cual dio su pronunciamiento. Y dice: tanto la Constitución como la Ley Orgánica de la Función Legislativa facultan a los legisladores a solicitar el juicio político contra el presidente y vicepresidente de la República en caso de que se cumplan los presupuestos señalados en el artículo 129 de la norma suprema. Este artículo expresa claramente en su numeral 2 que se procederá al juicio político por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. La norma no señala
que el encausado sea el penalmente responsable. ¿Se dan cuenta? La norma no señala que el encausado, en este caso el presidente de la República, sea el penalmente responsable por los delitos que hayan sido cometidos durante las funciones de presidente o vicepresidente. Es necesario referirnos a la naturaleza de la institución del juicio político, dice la Corte Constitucional, a quien la menciona, que tiene por objeto separar de sus funciones al encausado y así proteger a la sociedad de su ineptitud para el desempeño del cargo. Este proceso no entraña la pérdida de la libertad del individuo, sino únicamente la remoción de su cargo. Si aquí nosotros atrevidamente quisiéramos probar un supuesto peculado, estaríamos diciendo que el presidente debe ir a la cárcel, lo que no nos compete y lo que la Corte Constitucional expresamente ha dicho. Este tipo de causas se juzgan culpas políticas en función del impacto que la conducta del enjuiciado produce a la comunidad, lo que está, pero por demás probado. Tal es así que 104 votos hubieron cuando se le llamó para que se haga este informe y esta denuncia de juicio político. Es de esta forma, dice la Corte, una herramienta que garantiza el control de la actividad del gobierno y el equilibrio de los poderes del Estado. Pretender equiparar un juicio político a un proceso judicial es lo que están haciendo aquí. Desconocer y desnaturalizar la institución de juicio político. Basta leer unos cuantos párrafos para darse cuenta de lo que tenían que tramitar en la comisión. Decir que ese informe de la comisión, y le pido al señor secretario con la venia del señor presidente, es una resolución ilegal la que vamos a tomar hoy, porque hay un informe motivado pero no aprobado. No podemos tomar una decisión sobre ello. Qué absurdos y qué poco alcance para incluso disimular el favor que quieren darle a aquel que está detrás de ellos. Señor presidente, con su venia, por favor, el video que envié, donde el propio procurador, que tanto mencionan y es el mismo, le contesta al presidente de la República, por favor el video, que si el informe es aprobado o improbado, dice el procurador, debe pasar al Pleno de la Asamblea para que aquí se decida la continuación del juicio político. El video, por favor. En el uso de la palabra, la señora asambleísta Natalie Viteri, quien ha solicitado la proyección de un video para acompañar su exposición, quien ha dado a conocer que se pretende equiparar un juicio político a un proceso judicial para desnaturalizar el proceso de fiscalización. Que el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y véase que todo esto tiene relación al juicio político de un presidente y vicepresidente de la República, no estamos hablando de otras autoridades. Dice que en este marco el rol de la Corte en ejercicio de esta competencia es asegurar el procedimiento reforzado de admisibilidad previsto en la Constitución y leyes de la materia y garantizar una revisión en caso de haber existido alguna omisión de tipo formal en el primer filtro de admisibilidad. Como se dan cuenta, la Corte no resuelve en el fondo, sino en la forma. No sé si eso lo conozcan aquellos que hicieron el informe y el presidente de esta comisión que tanto lo defiende. Se dice que la Corte se refiere exclusivamente a temas de forma en que la solicitud ha sido formulada. El artículo 153 de la misma Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su parte pertinente establece: en el caso del juicio político, la Corte no tiene competencia para pronunciarse acerca de si están probadas las infracciones y la responsabilidad de la presidenta o presidente de la República. La Corte solamente dice: cumplieron los requisitos, este es el delito esta es la causal que han demostrado, sobre esta trabajen. Pero no dice, no pueden hacer un juicio político a menos de que haya la culpabilidad y las facturas de que se endosó el dinero directa o indirectamente. Fue lo mismo de lo que acusaron en aquel entonces al ex vicepresidente Glass. Gracias, señor presidente. Con su autorización procedemos, señor presidente. Proceda, señor secretario, y le recuerdo, señor asambleísta, que le queda un minuto. No, porque esperé al video.
Precisamente el Procurador General del Estado respondió a una consulta del presidente de la República acerca de qué debe hacer la comisión en el caso de que no se alcancen los votos para la aprobación del informe. Y remitiéndose a la propia ley de la función legislativa, señaló que puede ser enviado un informe improbado al presidente de la Asamblea Nacional, elaborado por el equipo asesor de la Comisión de Fiscalización. En ese estado de informe no aprobado, se remitirá al presidente Virgilio Saquicela y es el presidente de la Asamblea Nacional y el Pleno de este Parlamento el que tomará la decisión final. Miren ahí cómo escuchamos la claridad del entendimiento de lo que teníamos que realizar hoy, diferente al discurso que pronunció la misma persona, el presidente de la Comisión de Fiscalización, que encima hace el show de irse. Cuando uno está en un trabajo, aunque le guste o no le guste lo que ocurre, tiene que quedarse ahí. Caso contrario, el jefe lo despide. El señor no puede abandonar la sala porque le guste o no le guste el tema que se discute o porque no va en su línea. Y es lo mismo que hace todo el tiempo. Viene solo para marcar y de ahí desaparece. No está en las votaciones, no está sino cuando le conviene estar. Este señor es uno de los asambleístas que solamente está para fijar su comparecencia, pero no actúa nunca, nunca ha presentado un proyecto de ley, nunca ha puesto observaciones en los proyectos de ley que aquí debatimos, nunca ha puesto una denuncia de un juicio político que tanto nombra, sí, porque no puede por ser el presidente de la comisión, exacto, pero no puede jactarse de lo que hace la comisión como si fuera propio, porque él, al igual que todos los presidentes de las comisiones, reciben lo que les envían del CAL y lo tramiten a la comisión. No es de él el tema per se que se trata, aunque hay muchos que sacan sus tweets, que ha pedido informes a Contraloría y que tiene como 40 o 50 informes, como decía, del ex prefecto del Guayas, Jimmy Jarala, y nunca más se pronunció, lo escondió. Qué raro, ¿qué habrá pasado? ¿Qué comunicación habrá tenido? Gracias, colega asambleísta. Solamente un minuto porque me quitaron el otro. Lleva el vicepresidente 12 minutos, colega. Fue acusado por peculado y enriquecimiento ilícito y le dicen que es por los ingresos percibidos por sí o por interpuestas personas en su tío Ricardo Rivera. Aquí tenemos al gran padrino, que es el que manejaba, y a uno al que ya le dieron vire, porque no les convenía mantenerlo sabiendo 3 meses dónde estaba ubicado. Gracias, señor presidente. Gracias, colega asambleísta.